Bien, mis estimables amigos, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes un tema al cual hicimos referencia en otro diálogo anterior, en el cual hay muchas variantes que podríamos explicar constructivamente. Ahora vamos a tratar de ubicarnos, de colocarnos en un lugar que nos identifique para poder marchar como nos proponemos a cristalizar aquí al hombre psicológico, a estructurar aquí la humana especie, porque nosotros no somos ni el hombre ni tampoco humanos. Como lo hemos visto, nosotros somos una formación sistemática que propone el desvío total del hombre y de lo humano, por lo cual estamos sometidos al sufrimiento, a este desmantelamiento de todos los valores humanos y también a las causas del dolor, de la guerra, del flagelo, de la ignorancia, de la muerte y hasta de la condenación eterna. Y estas son situaciones que vamos a tratar de destruir para poder que aquí cristalice el hombre, se establezca lo humano y podamos marchar en el camino hacia la liberación. Había dicho en el tema anterior algo en relación a la ley del 3 y a la ley del 7. Vamos a tocar esto como un enlace. En realidad, de verdad, la ley del 3 es la que crea. Para que este desarrollo de creación se dé, cuando todo el universo actual desaparece, su germen, su sustancia viva, se oculta, digamos, en el fondo mismo de la naturaleza. Y allá se recoge como gérmenes en la madre divina, en la madre naturaleza, en la creación. Y esa madre es llamada por los hindustanes la Mula Prakriti, y por los nahuas, que son muy sabios, también es llamada, digamos, el Omeyacán. Se le conoce como el ombligo del mundo. De alguna parte tenemos que salir. Entonces aquellos gérmenes indiferenciados, insustanciales, son albergados en esa madre. Y de ahí, después del tiempo correspondiente a su revolución consciente para ser llamados a vida, son fecundados por el logos. El logos es el mismo logos platónico, es el mismo demiurgo creador, es el Quetzalcóatl de las culturas aztecas, mayas, toltecas, etcétera, ¿cierto? Nahuas. No es una persona humana ni divina, es la fuerza que anima y que da vida y maneja a cada átomo, a cada sol. Es la fuerza llamada el Logos, el creador de la vida, el dador de la vida. Y este Logos pues fecunda a aquella naturaleza que está contenida en la madre llamada Mula Prakriti, o llamada la Madre Divina, o llamada muy sabiamente, digamos, el Omeyacán.
En todo caso, cuando va a darse la manifestación, cuando está dispuesto todo para una nueva alborada de vida, para un nuevo amanecer de vida, lo primero que aparece es, digamos, el protocosmos. Y a eso es a lo que me voy a referir concretamente para poder darle desarrollo a la ubicación que nosotros ocupamos en el rayo de la creación. Yo había hecho un plano, como les decía a ustedes, un planito, ¿no? Desafortunadamente no se los puedo mostrar porque la cámara no lo captura. Está hecho pues en una tinta muy superficial. Yo puse aquí que el rayo de la creación y sus desdoblamientos, y así es. Voy pues a referirme a ello. La naturaleza en ese primer momento, o la sustancia en ese primer instante, para desarrollarse la manifestación de vida, es una sustancia conocida como hidrógeno. Es un hidrógeno puro. Ese hidrógeno viene a ser pues el que va a determinar las complicaciones de los distintos desdoblamientos en el rayo de la creación. El primer estado se conoce como el protocosmos. Proto es primero y cosmos, orden de mundos, protocosmos. Ese protocosmos, ese primer orden de mundos, donde está el Padre, no tiene sino una ley, una sola ley. Y esa ley está expresada en un hidrógeno. Miren ustedes el hidrógeno, qué interesante es asociar esto. El hidrógeno tiene un electrón. Solo tiene una ley, ¿verdad? Y a medida que esta sustancia hidrógeno empieza a asociarse por atracción, según que proponga sustentar la manifestación, digamos, los átomos son todos prácticamente, son lo mismo en su base, solo se van a distinguir por el número de electrones que alrededor de él están circulando, ¿cierto? Este es un tema muy complicado y yo no lo conozco mucho ciertamente, pero les doy la referencia. Así se van asociando y se van estableciendo las distintas materias o los distintos elementos que van a dar las distintas conglomerados o asociaciones para establecer las moléculas y después las células, etc. Nosotros somos un mundo celular. Ahora, en ese protocosmo, en esa primera manifestación, en ese universo, al desdoblarse este universo, porque no es que crea por acá y crea por allá, o un rayo ahí y otro allá, no. El mismo rayo de manifestación va a desdoblarse, va pues a manifestarse. Y la primera manifestación que hace, ese desdoblamiento que hace, va a ser de las tres fuerzas. Porque la ciencia, por ejemplo, considera dos fuerzas, la positiva y la que hace resistencia. Desgraciadamente la ciencia no ha podido entender que son tres fuerzas las que se manifiestan para dar movimiento y vida a cualquier campo, a cualquier cuerpo, a cualquier organismo, a cualquier partícula de la naturaleza. Los átomos mismos tienen tres fuerzas. Las tres fuerzas de los átomos pues son bien conocidas, que son materia, energía y conciencia. Ahí hay también pues las tres expresiones de la fuerza, ¿no? Entonces, al desdoblarse, el primer desdoblamiento que se presenta de la manifestación de la vida es en tres fuerzas, o sea, lo que viene a constituir lo positivo, lo negativo y lo neutro de lo que hemos hablado. Pero vamos a verlo de otro ángulo. Esas tres fuerzas quiere decir que aquellos átomos de hidrógeno, al desdoblarse, ahora ya no son un átomo, sino que son tres. O sea que ya hay tres leyes en cada desdoblamiento de esos.
O sea que ya hay tres distanciamientos de esos a la unidad, al protocosmos. Ese se llama el ayocosmos, o los universos de soles puros, brillantes, incandescentes. Ese universo de soles está en tres leyes, o sea, en tres, su energía de expresión son tres leyes que vienen a equivaler al santo rimar, el santo negar, el santo conciliar, o que son centrífugo, centrípeto y la fuerza neutra. Es que miren, el positivo, digamos el que el hombre lleva, el negativo, el que la mujer llega, y donde se unen para hacer creaciones, es la fuerza neutra. Otra fuerza, son tres fuerzas. No son dos fuerzas y un campo neutro como decimos nosotros, no, son tres fuerzas. Y esas tres fuerzas, pues, se expresan, tienen cada una de las tres, tiene las tres, pero cada una se expresa por su polaridad definida. La fuerza masculina es masculina, aunque tenga lo femenino y lo neutro, su estructura en el rayo de la creación es para expresarse como fuerza positiva. La fuerza femenina, aunque tenga las tres fuerzas en ella también, se expresa en el rayo de la creación, me propicia y exclusivamente en su naturaleza de femenina. Y la neutra, pues se expresa como neutra. Otro estudio bien bonito es ese de fuerzas, átomos, etcétera, que también lo veremos un día. De momento les quiero anotar que cada una de esas tres fuerzas ahora está distanciada de la única fuerza en tres campos, o sea, que cada átomo de esas tres fuerzas tiene tres partículas de distanciamiento al átomo número uno, al Padre, o sea que ya está distante del Padre en tres fuerzas. Si esas fuerzas al encontrarse que van a crear vida, esas se van y se reúnen y se van y se reúnen, y cada que se reúnen en su medio propicio y en su objeto propicio, crean mundos, crean pues sistemas, y al desdoblarse esas tres fuerzas, ahora van a ser 6 fuerzas, y aparece entonces ya no el protocosmos, que es la única fuerza, el ayocosmos, que son las 3 fuerzas, sino que ahora aparecen 6 fuerzas. Las 3 fuerzas que son de suyo las 3 fuerzas, y al desdoblarse quedan en 6 fuerzas. Esas 6 fuerzas vienen a constituir lo que se llama en cosmogénesis el macrocosmos. Esas 3 fuerzas siguen creando universos, mundos, sistemas, y estas 6 fuerzas ahora también entraron, digamos, en ese proceso de creación y de organización de lo creado. Miren ustedes cómo ya llevamos la primera fuerza, y la segunda, que son 3, y ya la tercera, que son 6 fuerzas, que decimos que corresponden al macrocosmos. Esas 6 fuerzas quiere decir que cada átomo de esas 6 fuerzas está de distante del Padre, de la única fuerza, a 6 distancias, a 6 fuerzas, a 6 complicaciones. Digo que ya ahí no se hace la voluntad del Padre puramente en una forma total, sino que ya está muy afectado porque está a 6, tiene 6 partículas, 6 átomos del átomo del Padre cada átomo, o sea que ya está muy complicado. Sin embargo, ese macrocosmo también se desenvuelve, porque este es un desarrollo de desdoblamiento, como el papá en el hijo en el nieto, en el bisnieto, etc. Un desdoblamiento. Esas 6 fuerzas van a desdoblarse en 12 fuerzas, o sea, al doble. Y ahora ya no son ni una fuerza, ni 3 fuerzas, ni 6 fuerzas, sino que ahora son 12 fuerzas.
12 fuerzas quiere decir 12 leyes que distancian a cada átomo del Padre, de la única fuerza. Y esas 12 fuerzas corresponden ya a lo que es, digamos, un sistema solar, como nuestro sistema solar, que se llama el sistema solar de Ors. Este sistema solar de nosotros tiene la energía condicionada a 12 fuerzas de la primera fuerza. O sea que la vida en el sistema solar, en 12 hidrógenos, vehículos de 12 hidrógenos, medios, cuerpos, ambientes de 12 hidrógenos, está a esa distancia del Padre. Tendría que trabajar mucho para devolverse y llegar al Padre, para recuperarse hasta el Padre. Esos 12 hidrógenos corresponden, como dijimos, a un sistema solar. Por ejemplo, nuestro sistema solar de Oz, o el sistema solar de Alcione, ¿cierto? Hay muchos sistemas solares, son millones y millones y millones de sistemas solares, como millones y millones de sistemas de galaxias, ¿cierto? Este sistema solar también se desdobla. Toda la naturaleza en ese sistema solar es de una intensidad, de una propiedad, de una sustancia de 12 hidrógenos. Todo lo que allí vive tiene 12 hidrógenos como naturaleza energética, vital, como naturaleza de vida. Al desdoblarse aparecen 24 hidrógenos. O sea que miren cómo se va complicando del primer hidrógeno, del único hidrógeno, de la única ley. Ahora estamos en 24 leyes. Esas 24 leyes o 24 hidrógenos se corresponden a los planetas. Todo planeta tiene pues 24 leyes, o sea, la naturaleza es de 24 hidrógenos. Quiere decir que cada hidrógeno, cada átomo, lleva en su vientre 24 partículas del absoluto, 24 leyes, 24 condicionamientos, 24 distanciamientos de la vida planetaria a la única vida, a la única ley, al protocosmo. Al desdoblarse las 24 leyes, por ejemplo, nosotros hablamos de la Madre Tierra, todos los planetas tienen 24 leyes. Nosotros hablamos de la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque al desdoblarse la naturaleza de las 24 leyes, que son las de los planetas, y nosotros somos hijos del planeta Tierra, se convierte en 48 leyes, en 48 hidrógenos, en 48 distanciamientos de la única ley, de la ley del Padre, de la ley del protocosmo, de la ley donde no existe el dolor, ni la angustia, ni el sufrimiento, donde no existe sino la plenitud, la felicidad, el amor, la luz. Nosotros estamos pues a 48 distancias. ¿Qué quiere decir? Que cada átomo dentro de nuestra constitución, dentro de nuestra naturaleza, lleva en su vientre 48 partículas de distanciamiento o 48 átomos de distanciamiento del átomo único del protocosmos, del Padre. Por eso es por lo que aquí en la Tierra, en nuestra naturaleza, hay tanto sufrimiento, hay tanta desgracia, hay tanto dolor, hay tanta ignorancia. Por eso es por lo que se dice que estamos condenados a la pena de vivir, porque nuestra naturaleza ya ni del Padre sabe, ya ni de Dios sabe. Habla y clama y llora y lamenta y reza y se flagela, dice que adorando a un Dios que no sabe ni qué es ni dónde está, porque estamos muy lejos, supralejos de el protocosmos. Nosotros somos pues un microcosmos, o sea, somos en el rayo de la creación la sexta escala, el sexto desdoblamiento del protocosmos, del Padre, de la manifestación de la vida.
Y este sexto desdoblamiento está desviado de su objetivo, de su propósito, como lo vimos en el tema anterior, y es lo que vamos a tratar aquí de aclarar para poder sustentar algo que nos sirva en función, como ya dijimos, de, digamos, cristalizar en nosotros la naturaleza humana, la naturaleza hombre, porque repito y reitero cientos de veces, solo yendo a la cristalización del hombre, solo cristalizando el hombre psicológico en nosotros, se acaba este problema que tenemos en el planeta Tierra. No hay otra fórmula, no existe, porque ese proceso, ese paso hacia la naturaleza humana y a la naturaleza hombre, nos lleva pues a la escala que dice el Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero estamos aquí muy abajo, muy lejos, muy distantes. Y entonces los pasos a seguir son encontrar en nosotros la fórmula concreta de cristalizar al hombre psicológico, de cristalizar la naturaleza humana. Enseguida de nosotros, de estas 48 leyes, nos encontramos con el primer infierno, porque el rayo de la creación tiene 7 escalas. Miren ahí la ley del 7, el protocosmos, el ayocosmos, o sea, miren ustedes, estoy hablando desde la única ley, de las 3 leyes, el macrocosmos, les estoy hablando de las 6 leyes, el deuterocosmos, o sea, el sistema solar, les estoy hablando de las 12 leyes, el mesocosmos, o sea, la ley de los planetas, de 24 leyes, el microcosmos, hombre, pero el hombre, nosotros no somos el hombre, el microcosmos, y el tritocosmos, que está en el fondo de nosotros. Ese es el rayo de la creación y ese es el fundamento de las 3 leyes y de las 7 leyes, las cuales pues hablando no acabaríamos nunca de denunciar. Ahora, ya en el tritocosmos, digamos en lo que se llama los infiernos, infierno quiere decir parte inferior de la naturaleza. Entonces ahí nos encontramos también con el estudio extraordinario de los infiernos, o sea, de las partes inferiores de la naturaleza. Infierno de Luna, de Mercurio, de Venus, de Sol, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y también los cielos de Luna, Mercurio, Venus, Sol, etcétera. Temas bien bonitos, pero que no se pueden desarrollar así porque pues, nos desviamos de nuestro objetivo de una vez. En todo caso, esas leyes, esos hidrógenos, les voy a dar una escala de complicación. Digamos, nosotros estamos en 48 leyes. No vivimos ni en el cielo ni en el infierno, vivimos en la tierra. Pero nosotros estamos muy contentos aquí en la tierra, amamos mucho la tierra. Y estamos a un paso del abismo, estamos a un paso del tritocosmos. Y ese tritocosmos tiene 96 leyes, o sea, nosotros tenemos 48 y ya lo que es el infierno, los infiernos, ya empiezan en las 96 leyes. Voy a hacerles una referencia. Digamos, nosotros aquí miren cómo sufrimos, miren cómo ignoramos, miren ustedes la gente cómo nos matamos, cómo nos perseguimos, cómo nos torturamos, la enfermedad, la ignorancia, la desnudez, el hambre, el crimen, la guerra, la peste, la persecución, la contaminación. Bueno, todo lo que nos está sucediendo, eso es de 48 leyes. Si nosotros queremos saber más o menos, tener una idea de cómo es cuando caemos al tritocosmos, porque nosotros venimos desdoblándonos. El desdoblamiento del planeta Tierra se dio en el microcosmos hombre. Ahora de aquí se desdobla el tritocosmos, o sea, los infiernos, la parte inferior. Y ese empieza en 96 leyes, o sea, el doble más las consecuencias de los problemas que aquí tenemos. Allá nos tocaría vivir así. Piensen ustedes, ¿me escuchan lo que les digo? ¿Me comprenden lo que les digo? ¿Sí me están entendiendo?
Si aquí vivimos en 48 leyes y mire cómo vivimos, ¿cómo sería viviendo en 96, en el doble de problemas, en el doble de dificultades, en el doble de enfermedades, en el doble de crimen? Sería casi imposible. Sin embargo, si o de aquí o salimos hacia el hombre, hacia la liberación, o vamos hacia el abismo. Aquí no hay vuelta de que para aquí o para acá, no, no, no. Ni eso se arregla rezando, ¿no? Y menos que ahora no hay ni quien rezar, como están las cosas. Después vendría de ese primer estado, que es el primer estado de infierno de Luna, pasaríamos al infierno de Venus, al infierno de Mercurio, perdón, al infierno de Mercurio, que es el que sigue. Y los infiernos de Mercurio, ¿cómo son? De acuerdo pues a la ley del 7, son de 192 leyes. O sea, que estaríamos tan supremamente lejos del Padre, del absoluto, de lo que se llama Dios, que ya no nos acordamos de eso. Entonces en nosotros se va a despertar la lógica del absurdo. Bueno, de eso hablaremos pues a su tiempo. Yo quería llegar al hombre, llegar al estado de nosotros, no al hombre, al estado racional que llamamos el estado hombre. Porque es en este estado en el cual nos encontramos cuando le refería en relación a un niño, que nace pues el niño, ¿no? Y el niño es puro, y el niño es perfecto, y en su crecimiento, su desarrollo de su organismo, también va abriendo todas sus aptitudes, todas sus facultades, todos sus sentidos, y cómo se va desarrollando, hasta que pues ya vimos en el tema anterior cómo crece ese niño y vuelve y se iguala con nosotros como unas entidades tenebrosas, peligrosísimas. Pues ahí nos revestimos de tales y cuales, pero nosotros somos verdaderamente, digamos, bestias aterradoramente peligrosas, nosotros. Y dentro de ese desarrollo, pues, de los 7 pecados capitales, que es lo que nos estructura, es como, digamos, un procesamiento del organismo, porque el organismo tiene sus propiedades, sus facultades, sus desarrollos. Veíamos cómo un animal nace y crece y se reproduce, y cómo se defiende, y cómo tiene pues sus propiedades para comer, para subsistir, para defenderse, todo. Y eso es el animal racional, digamos el animal, digamos, puramente irracional. Ahora, ¿cómo sería de nosotros? Nosotros tendríamos que tener unas facultades muy superiores, y las tenemos, pero no están desarrolladas en nosotros, no están funcionando en nosotros, se han perdido en nosotros. Una de las facultades primeras que se pierde, y que es valiosísima, es la facultad del asombro. Miren ustedes, un niño, es una facultad, pues, no es una cosa de que me asombro, no me asombro, una facultad del ente humano. Esa facultad del asombro permite, vamos a compararla con la facultad, digamos, con la propiedad que defiende a un pajarito. Usted va a coger un pajarito, el pajarito sale volando, huyendo. Bueno, nosotros, la facultad del asombro sería algo tan extraordinario que permitiría distinguir cualquier cosa inmediatamente. Un niño, veamos un niño, volvamos al niño. Un niño pequeño, un niñito que está jugando ahí en el patio, en el corredor, ahí en cualquier lado, y empieza a llover, ¿no? Y él dice, uy, lloviendo. Lo sorprende que llueva. Y si va y cae granizo. No, pues ese niño siente una impresión tan extraordinaria que coge granizo, se lo come, lo huele, lo manipula, etc. La mamá tiene que salir a carreras, venga, no se moje con ese granizo que ya hace daño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el niño se sorprende, y ese niño, ¿qué fue lo que pasó en él? La facultad del asombro en él está en funcionamiento. Él se asombra, él se maravilla con el juguete, con una novedad, con la noche, con el día, con un árbol, él tiene la facultad del asombro. Pero nosotros, al ingresar a los estudios académicos, perdemos esa facultad del asombro. Ya a la edad de nosotros no nos asombra nada, ni ver un muerto, ni ver 10 muertos, ni ver una bomba,
ni ver un avión, ni ver un volador, ni ver un platillo, ni ver un Dios, ni ver un diablo. A nosotros no nos asombra nada, nada. Y a la facultad del asombro la perdimos. Vamos pues entonces, desde ese punto que llegamos aquí al estado que llamamos humano, a ver para dónde sería que tendríamos que partir para cristalizar aquí al hombre. Tendríamos pues que partir del estado en que nos encontramos, de animales bestiales. Tendríamos que buscar un estudio que permita que el organismo humano se recupere como tal de esa esclavización a que lo ha sometido el sistema tenebroso del mundo, el sistema tenebroso de los 7 pecados capitales. Entonces, cuando empecemos nosotros, honestamente, perdón, a distinguir lo que es el desarrollo que tenemos y lo que es el desarrollo del estado humano, empezaremos pues a cambiar la forma de pensar. Y de eso vamos a hablar, digamos, en otra ocasión, en otro momento, pero llegamos a un punto, al punto donde se dan los dos conocimientos. El conocimiento de aguas muertas, como llaman, o el conocimiento de la vida en sí. Al conocimiento, mejor dicho, de lo que es en nosotros el desarrollo humano, o al conocimiento de lo que es en nosotros el desarrollo sistemático en el cual estamos esclavizados, en el cual perdemos la oportunidad de llegar a humanos y de llegar a hombres. Entonces podríamos sí tener un oriente hacia dónde cambiar la forma de pensar. Nos vemos en otro tema corto para continuar al respecto.